buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos con la serie de conferencias nacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que hemos venido organizando toda nuestra academia, tanto nacionales como internacionales. Y hoy tenemos el gusto de tener un miembro distinguido del capítulo Nayarit, un hombre muy brillante que ha luchado muchísimo por los derechos indígenas, y este foro ha sido muy prolijo en ese tema. Te quiero decir, maestro Maximino Muñoz, porque estás tú, estuvo Jesús Herrera, que es el director de Defensorías Públicas en Oaxaca y pues ya disertó. Estuvo por ahí un joven que está con él muy talentoso, que estuvo becado en Estados Unidos y está muy preparado en el tema, y han hecho una gran labor en el tema de intérpretes, en el tema de justicia indígena. Va a estar también el presidente de la primer sala de justicia indígena en América Latina, que es en la sala de Oaxaca. Estuvo mucha gente muy valiosa hablando de este tema. Tiquigua, que ya la conociste tú, una gran activista. Entonces, pues una visión tuya, que has estado luchando por ello, has estado desde la misma función pública en varias vertientes, y te felicitamos y nos felicitamos. Querido maestro Maximino Muñoz, felicidades, qué bueno que estás en la fiesta de la academia, en tu fiesta, porque tú eres miembro de la academia, amigo. Muchas gracias, muy estimado. Un honor estar aquí esta tarde con ustedes, compartiendo un poquito de la experiencia, de los trabajos que hemos desempeñado a lo largo de nuestra carrera, y para mí es un honor saludarles a todas y a todos. No, y que tú hiciste historia, o sea, en el primer ombudsperson, el que está indígena, que has trabajado, que te has preparado en un altísimo nivel. Ahorita van a ver tu preparación y tu desempeño y el ejercicio de excelencia. Nos da mucho orgullo que estés en nuestra organización, querido maestro. Fíjate que, pues obviamente es muy amplio también tu currículum, como cada uno de los disertantes que ha venido pasando. Tenemos el orgullo de tener, aparte de los mejores conferencistas de México y de Europa y América Latina, están una gama impresionante. Estamos muy contentos, estamos viéndonos también en toda América Latina, en España, en Italia y próximamente en Alemania, y eso nos da mucho gusto. Pues bueno, Maximino Muñoz es experto en Derecho de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es presidente actualmente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, especializado en asuntos indígenas. Fíjense qué interesante todas las vertientes que hemos tenido. Fue defensor público federal, miembro de la Red Iberoamericana de Expertos en Derechos de los Pueblos Indígenas y miembro del Consejo Directivo del capítulo Nayarit de la Academia Mexicana de Derecho. Mi querido Maximino, de nuevo, bienvenido, y hoy abordaremos el tema: el derecho a la reparación por injusticias históricas hacia los pueblos indígenas en México. Y vamos a iniciar porque el tema es muy interesante y se ha vinculado mucho con todo lo que hemos abordado de justicia indígena. Dinos, Maximino Muñoz, ¿cómo ha sido la lucha por el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas en México a lo largo de la historia? Bien, pues esta lucha, como algunas personas que están dentro del medio lo conocen o saben, pues está marcada desde sus orígenes de manera violenta. Todos sabemos, por la historia universal, por la historia de México, cómo desde la época de la conquista los pueblos indígenas fueron despojados, fueron violentados, no solo en sus derechos, sino en sus posesiones, en sus tierras, en sus territorios, en su misma identidad. Entonces, la lucha por este reconocimiento, yo lo digo, está marcado por sangre, por una aportación de sangre que hicieron los pueblos en su momento. Y a lo largo de toda la historia de México nos hemos dado cuenta que la exclusión, la discriminación y la negación al ejercicio de libre derecho al desarrollo propio, pues ha sido no solo negado, sino no ha sido reconocido como tal. A los pueblos indígenas nada se les ha dado. Los pueblos indígenas han tenido que luchar para que estos derechos sean o estén establecidos en los instrumentos jurídicos, como en el caso de la Constitución Política, pero esta voz del reconocimiento de estos derechos ha venido desde fuera, desde el exterior también.
los pueblos indígenas, con la participación que se ha tenido a nivel internacional, se ha logrado o se lograron los primeros reconocimientos a través de estos convenios tan importantes en donde México ha sido parte desde los años 80, y hablo del convenio 169 de la OIT, uno antes, el 107, que también fue predecesor de este convenio. Bueno, pues dentro de todo esto, los pueblos, ha sido la lucha de los pueblos para que estos derechos se imprimieran en estos tratados, en estos convenios, perdón, y a su vez fueran, como lo es hoy, ley vigente en nuestro estado, en nuestro México. Este movimiento, el movimiento indígena en México, tiene varias etapas. La vemos desde una etapa en las épocas independentistas, donde los pueblos indígenas, después de la dependencia de España, de la Nueva España, se establecieron junto con la idea de formar una nación, donde, claro, los pueblos indígenas dentro de sus especificidades fueran reconocidos como tales. Esto no ocurrió porque cuando se constituyó el Estado como tal, pues los pueblos indígenas fueron olvidados, fueron de la misma manera excluidos en esa formación de Estado. Lo vemos desde las constituciones a las que México ha pasado, y más en específico lo podemos encontrar en la Constitución de 1917, donde los pueblos indígenas que reclamaban el derecho al reconocimiento de su territorialidad, estos, al final de cuentas, en el artículo 27 no fueron reconocidos, no fueron establecidos. Se reconoció, sí, una forma diversa de propiedad de la tierra, y hago este énfasis en cuanto a la tierra porque esa fue una de las principales luchas que hicieron los pueblos indígenas en su momento, que se les reconocieran parte de su territorio, de sus tierras. Entonces aquí se encasilló únicamente a lo que fueron el reconocimiento a los núcleos ejidales y en todo caso a las comunidades agrarias, dejando en fuera todo el concepto de tierra y territorialidad de los pueblos indígenas, que bueno, después de esta situación, pues se siguió no solo despojando a los pueblos indígenas de sus tierras o de sus recursos, sino que también se fue dejando a un lado el reconocimiento de sus derechos. Y no es hasta los movimientos posteriores, ya más recientes, en donde se hace este reconocimiento ya, como lo comenté, desde un ámbito internacional y posteriormente ya en la propia Constitución, en su momento en el artículo 4, hoy en el artículo 2, donde ya México hace el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, haciendo saber que somos descendientes de los primeros pobladores de estas tierras, haciéndolo saber con organización propia, con estructura propia, organización política, jurídica, etcétera, ¿no? Aquí es donde se abre por primera vez este reconocimiento de una manera amplia, pero como todos sabemos también eso trae un origen, el origen de la lucha que en su momento emprendió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con aquellos famosos acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde se establecían elementos muy indispensables, donde se establecían derechos muy importantes, y que esos derechos al final, cuando se convierten, cuando se inscriben en la Constitución, pues se dejan de lado esos acuerdos de San Andrés, en donde, entre otras cosas, se reconocía un derecho que es muy importante, es el derecho a ser reconocidos como sujetos de derechos, y no como objetos, como se reconoció. Entonces, esto de una manera muy, muy rápida y muy general ha sido la lucha de los pueblos indígenas, que ha costado sangre, que ha costado
el despojo, y sobre todo que ha venido a dejar a los pueblos indígenas hasta en un segundo o tercer plano en el ejercicio hoy ya de esos derechos. Perfecto. Fíjate que también pasó por aquí Jorge Luis Velasco, también un hombre muy brillante que habló el tema de la justicia indígena, qué importante es, y ya tú avanzarás en esto porque te quiero preguntar, Maximino Muñoz, ¿qué derechos se han reconocido en México a lo largo de todo este último tiempo, de este tiempo, lo más cercano? ¿Qué ha pasado? ¿Ha evolucionado? ¿Ha mejorado el tema de reconocer estos derechos? Bueno, como lo comento, en el artículo segundo constitucional, al final de todas estas largas luchas de todo este tiempo, se reconoció a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación, que es uno de los principales derechos que se reclamaban, el que se dejara a los pueblos decidir sobre sus formas de organización interna, sobre sus formas de impartición de justicia, sobre sus formas de acceder a la justicia del Estado, entre otras cosas, son los derechos que en su momento se reconocieron y se establecieron en este apartado del artículo segundo constitucional. Aquí es muy importante hacer ver que dentro de todo este catálogo de derechos, pues todo fue muy bonito, fue un catálogo muy, muy bonito en donde se creía que con esto los pueblos indígenas ya estaban en otra situación. Sin embargo, eso no ocurrió porque al final la Constitución fue muy amplia, no se reglamentó este artículo segundo, por tanto dejó grandes vacíos jurídicos, sobre todo en temas elementales como este del derecho a la consulta, que es un tema que todavía en el país, que todavía a estas alturas no se ha reglamentado, todavía se carece de una reglamentación al derecho de la consulta como base principal y fundamental de otros derechos. Se dice en la Constitución que todo proyecto que afecte a las comunidades, toda política pública, todo aquello que vaya en beneficio o que todo aquel proyecto que se pretenda construir o toda aquella ley tiene que pasar por un proceso de consulta. Sin embargo, estas consultas no se hacen con los principales lineamientos o principales principios que establece en un momento dado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde entre otras cosas nos establece que tienen que ser consultas de manera pacífica, consultas que se tienen que hacer en la lengua de los pueblos indígenas, que tienen que hacer una consulta previamente informada para que los pueblos puedan poder decidir, tomar decisiones, y que en su momento las consultas no son para que den un sí a este tipo de proyectos o a este tipo de leyes, en su caso, que se lleguen a hacer, sino que tienen el derecho los pueblos de negarse a no autorizar o a decidir finalmente que no aceptan este tipo de consultas. Esto ha venido a afectar mucho, incluso a dividir, porque aquellos proyectos a gran escala que se han establecido en los pueblos, en las comunidades, en los territorios indígenas, pues vienen en su momento a dividir a la población, vienen a afectar la estructura organizativa porque las grandes empresas, las transnacionales o el mismo gobierno buscan siempre en todo momento convencer a los pueblos sin darles las herramientas necesarias para que ellos bien informados puedan tomar la decisión. Entonces, entre otros derechos como a la consulta, el derecho al acceso, por ejemplo, de la justicia a los pueblos, que es un derecho de los más elementales, que hasta la fecha todavía se carece en los juzgados, en los procedimientos jurídicos, se carece de traductores en lenguas indígenas, se carece de defensores en lenguas indígenas. Entonces,
este derecho, a pesar de que se consagró en el artículo 2 hace ya algunos años, todavía en la realidad no es un derecho que se ejerza con plenitud. Es decir, todavía esta parte de los derechos elementales de los pueblos indígenas pues está ahí reconocido, pero en la realidad o en un ejercicio práctico pues se carece de elementos para que se pueda ejercer. Lo vemos en todas estas violaciones que se dan al debido proceso, cuando al final de cuentas se llevan procesos contra personas de pueblos y comunidades indígenas, pues uno de los principales derechos que se violentan es el no contar con defensores y traductores en estos procesos. Y así nos podemos ir revisando cada uno de estos derechos y nos damos cuenta de que si bien pues están ahí en la Constitución, están reconocidos, pero se carece de procesos para el ejercicio pleno de estos derechos ya en la realidad. Perfecto, perfecto. Fíjate que ha sido extraordinario conocer este tema. Te comentaba porque te voy a ir avanzando, Maximino. Vamos a hacer luego una mesa de análisis contigo, que eres experto y que, bueno, eres el ombudsperson de Nayarit, que has llegado a varios cargos por tu talento, por esta lucha incesante. Vamos a invitar en esa mesa al actual presidente de la primera y única sala constitucional, que es el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, a un juez que es de los más talentosos del país, que es pues precisamente en Oaxaca, Jorge Luis Velasco, al director de Defensorías Públicas, que han hecho un gran trabajo en el tema de los defensores y de los intérpretes, Jesús Herrera, y a un hombre que está de la mano ahí con Jesús Herrera, que ha trabajado muy bien, que se preparó en la UNAM y en Estados Unidos, Eduardo Ezequiel. Y vamos a ir a Atiquigua, y vamos a hacer una mesa muy valiosa, muy nutrida, sobre todo este tema de justicia indígena, que es un tema que ha llamado mucho la atención en todo este foro y que le vamos a dar continuidad, mi querido Maximino, con expertos como tú y como todos los que hemos mencionado. ¿Te parece? Bueno, no, pues encantado, la verdad que sí sería muy importante conocer los diferentes puntos de vista. Déjame decirte así rapidito, yo fui defensor público federal en lengua indígena por más de 10 años dentro del Poder Judicial Federal. Y me tocó llevar asuntos muy relevantes, incluso un asunto ante la Corte, que fue una sentencia relevante. Y bueno, ha sido muy pausado el avance que se ha tenido en este tema del reconocimiento de estos derechos y sobre todo del ejercicio. Luego, en una oportunidad, y qué bueno que lo comentas, podemos sentarnos incluso a platicar de esta sentencia relevante de la Corte. Sí, a mí me va a gustar mucho porque eso es lo que hace la sala indígena, o sea, es ver esa legitimación que debe tener la justicia, que no eso subsume a la justicia ordinaria, a la justicia indígena, sino que corre paralelamente y que también estaría Jaime Verdín, que ha estado muy dentro del sistema interamericano, porque acaba de salir en febrero una sentencia contra el Estado argentino donde paralelamente se abordó de manera independiente, de manera autónoma, con base al 26 de desarrollo progresivo, el tema del derecho al medio ambiente sano en cuanto a indígenas, a la identidad, a los alimentos, al agua potable, y que vamos a hacer una gran mesa, que yo creo que le vamos a destinar unas 2 horas a ver cómo lo hacemos, va a ser muy rica, con grandes talentos que son parte de la Academia Mexicana de Derecho. Felicidades. Bueno, Maximino, para seguir con esto que está muy emocionante, muy valioso, ¿cuáles han sido las injusticias por las que han pasado los pueblos indígenas de México? Bueno, uno de ellos, lo estaba comentando, es el despojo de las tierras y territorios, así como de sus recursos naturales. He estado invitado en algunos eventos, sobre todo con la Secretaría de Gobernación el año pasado, donde se hacía un mapeo de México y donde se detectaban los puntos rojos de conflictos indígenas. Nada más aquí en mi estado, por ejemplo, tenemos tres puntos. Se puede decir que rojos porque todavía no son asuntos concluidos. Uno que es el despojo de tierras en el caso de Huirráricas con grupos de ganaderos en los límites entre Jalisco y Nayarit. Este es un asunto muy importante que a la fecha no se ha resuelto, o más bien ya está resuelto, sin embargo no se ha ejecutado en su totalidad la restitución de las tierras. Estamos hablando más de 10,000 hectáreas y los pueblos Huirráricas tienen aproximadamente ya más de casi los 2 años
peleando porque esta restitución les sea entregada. Este es un caso de despojo donde los pueblos wixárikas llevan años peleando. Al final, hace un par de años ya ganaron el juicio. El Tribunal Agrario ya les dio la resolución final donde les da el gane a esta comunidad, la comunidad de San Sebastián Toconohuastla, pero a la fecha no se ha logrado ejecutar la totalidad de las sentencias porque hay una oposición de parte de los ganaderos en este caso, pero también el gobierno no ha puesto las condiciones para que se dé esta restitución completamente. Ese es un caso. Hay otro caso, en el caso de las mineras de los proyectos de extractivistas en la zona de Wirikuta, también el caso Wixárikas, otro conflicto donde se pretende quitar o donde se pretenden llevar a cabo proyectos mineros en zonas reconocidas y protegidas, en zonas sagradas en esta parte de San Luis Potosí, en el caso Wirikuta. Otro lo tenemos aquí en Nayarit también, que hace algunos años se estaba luchando muy duramente por la construcción de la presa Las Cruces. Este es un proyecto hidroeléctrico de la CFE que activistas y pueblos indígenas se opusieron y hasta ahorita el proyecto está parado, no está cancelado, está parado, pero sigue ahí todavía latente. Y por otro lado tenemos también el tema de proyectos turísticos en una zona sagrada también, aquí en el caso de Jaramara, otro proyecto que amenaza estas zonas o estos recursos de los pueblos indígenas. Y así me puedo ir nombrando los proyectos extractivistas, en el caso del acueducto de la tribu Yaqui, los hermanos Yaquis, y cuántos de estos conflictos no se han llevado tanto a los terrenos legales como a los terrenos políticos en cuanto al activismo que se ha hecho de los pueblos indígenas que han sido asesinados por estas luchas. Aquí en Nayarit tenemos el caso de un hermano wixárika, Margarito, un defensor precisamente de estos territorios indígenas que fue asesinado hace más de un año. Hasta ahorita las autoridades todavía no han esclarecido el motivo de su asesinato. Se cree o se tiene la idea de que pues parte del activismo que él desempeñaba pues lo llevó a que pudieran haberlo privado de la vida por esos motivos. Sin embargo, esta ha sido parte de muchas injusticias que han sufrido los pueblos indígenas, que siguen padeciendo, pero hay una que me gustaría decirla, comentarla, que ha sido, es como mi percepción, porque ustedes sabrán que yo soy parte de una comunidad indígena, mi origen es indígena, y vengo de una comunidad donde creo yo que una de las injusticias que creo que se ha dado es sobre la aplicación o la intromisión de estas instituciones que se crearon a partir de la década de los 40 con la idea de asimilación, con políticas de asimilación de los pueblos, con la idea de que los pueblos indígenas dejaran de ser pueblos y se convirtieran o se homogenizaran a la población de México, y se buscaba que estas políticas impidieran el desarrollo propio de los pueblos. Yo así lo concibo, así lo veo, por este tipo de políticas paternalistas del Estado, en donde, para mi opinión, vino a despojar la capacidad de desarrollo propio de los pueblos indígenas. Vino en un momento dado a hacer que los pueblos indígenas incluso perdieran esa forma de reacción ante estas imposiciones de políticas públicas. Entonces, esa es una percepción muy personal. En su momento,
creo yo, una institución que lejos de venir a apoyar, de venir a buscar el desarrollo pleno de los pueblos, hizo incapaces de crecer, incapaces, como lo vuelvo a decir, incluso hasta de reaccionar a la imposición de estas medidas. Una de ellas, una de esas instituciones que se creó con esa finalidad en su momento fue el Instituto Nacional Indigenista, que luego cambió a Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y que actualmente es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Bueno, esta institución, desde mi opinión, que estuvo a lo largo de más de 50 años atendiendo el tema indígena, el problema indígena, como lo decían los antropólogos en su momento, etnólogos, vino a hacer mucho daño, vino a penetrar en las comunidades y a desarmarlos, a cortar esos lazos de colectividad que permitieran la organización o el crecimiento con una visión propia de los pueblos. Para mí, este tipo de políticas vinieron a hacer más dependientes a los pueblos indígenas de estas políticas y a quitarles esa capacidad de lucha, esa capacidad de reacción, como lo vuelvo a comentar. Entonces, esto para mí ha sido una de las injusticias más actuales, porque habremos de ver que los derechos de los pueblos se reconocieron ya en esas épocas. En ese tiempo ya no era una ignorancia del gobierno el que no se supiera que los pueblos indígenas tenían derecho a todo lo que ya comentamos anteriormente. Sin embargo, aún así se siguieron implementando este tipo de políticas que hoy algunos pueblos, no digo que todos, pero una gran mayoría, viven como pueblos dependientes de las políticas que les ofrece el Estado. Entonces, esa es una de las, creo yo, injusticias que más ha pegado en los pueblos y que, bueno, creo yo, tiene mucho que ver con el que hoy todavía se registren en estas comunidades altos índices de marginación, de pobreza y las bajas posibilidades de desarrollo. Esto lo mencionan desde las oficinas del Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos, en donde se ve hacia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, y esta situación continúa todavía, ¿no? Todavía pasa, se transmite de generación en generación. Vemos jóvenes que actualmente regresan, están dentro de este círculo porque no encuentran estas oportunidades de desarrollo. No hay escuelas, por ejemplo, en este caso, ahorita actualmente el tema del COVID en los pueblos indígenas está pegando muy fuerte, porque si bien en las ciudades donde se están todo la tecnología al alcance, se tienen limitantes, ahora en los pueblos indígenas, pues más, los jóvenes que están en primaria, algunos en secundaria, pues prácticamente este año lo perdieron. Claro. Prácticamente ahorita están sufriendo esta situación del derecho a contar con una educación de calidad en sus comunidades. Entonces, este tipo de cosas ha hecho que los pueblos indígenas, lejos de crecer, sigan todavía manteniéndose en estos altos índices de pobreza y de posibilidades de no crecimiento. Sí, este tema de reparaciones, decían, esta sentencia de Laca contra Argentina se lo ordenó, aparte de todo lo que ya platicamos, y se verá en esa mesa de análisis, la distribución de más de 400,000 hectáreas. Entonces hay muchas cosas pendientes. Y ahorita que nos hablaste tú de este panorama, imagínate todo del tema de educación, que es una obligación del Estado, y el tema de salud, para acercarles todo el tema de salud, está terrible, la verdad. Pero bueno, Maximino, estos pueblos tienen derecho, los pueblos indígenas de México, a la reparación por esas injusticias. Está claro, ¿no? Ya avanzaste en este tema. Sí, mira, hay algo muy importante aquí que quiero contextualizar. Hubo un reconocimiento a este derecho por parte de la ONU en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 2007, esta declaración se da en el seno de la ONU
Y no viene otra cosa más que a tocar estos temas, estos puntos tan importantes. Esta declaración, habremos de recordar que tardaron más de 20 años en que se declarara. Muchas fueron las comisiones, las delegaciones de pueblo, a los foros ante la ONU para poder ver hecha realidad esta declaración. Y en esta, si tienen la oportunidad por ahí de revisarla, hay una parte muy importante dentro del preámbulo de esta declaración donde establece precisamente este reconocimiento a este hecho de que los pueblos indígenas en su momento fueron o sufrieron injusticias históricas. A partir de aquí se reconoce este derecho que tienen los pueblos. Y más o menos lo puedo leer para que en un momento dado pudieran conocerlos. Dice que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y la enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que ha impedido ejercer en particular su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Esto es algo muy importante. Ya está haciendo mención del derecho que tienen los pueblos indígenas a pedir una reparación por estas injusticias. ¿Lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir? Sin embargo, esta declaración, por todo lo que conlleva, o todo lo que puede conllevar el hecho de pedir las reparaciones para un Estado, ¿te imaginas todo lo que conllevaría al Estado mexicano hacer Maximino, se cortó un proceso de reparación? Se cortó un poquitito. Se me hace muy importante ese tema. ¿Podemos regresar? Que lo vuelvas a establecer, porque es un tema muy importante. Claro, por supuesto. Lo que yo hago mención es que desde el 2007 ya se reconoce a nivel internacional el derecho de los pueblos a la reparación por injusticias históricas, por todo aquello que fueron, de lo que fueron objetos desde la colonia, y donde sus tierras, sus territorios y sus recursos fueron enajenados, les quitaron eso. Entonces, se hace este reconocimiento aquí, lo dice la ONU en este preámbulo, que está preocupado por esa situación en que los pueblos han vivido esa injusticia, esa carga, esa injusticia histórica, y que todo ello ha impedido el desarrollo propio de las comunidades, el desarrollo conforme a los intereses y a las necesidades de los pueblos. Y aquí voy a lo siguiente. Sí, efectivamente, todo esto que ya hablamos de los derechos, de todo lo que tienen los pueblos, pues no son otra cosa más que imposiciones. No se ha permitido a la fecha que los pueblos indígenas, fíjate, primero utilicen su propio sistema de justicia. Porque en muchos de los pueblos, los sistemas propios de justicia tienen que estar supeditados a lo que diga el Ministerio Público, lo que diga un juez. No tienen realmente una verdadera libertad o autonomía para poder ellos en su momento aplicar su propio sistema de justicia. No lo digo que no generalizo, pero en la mayoría de los pueblos. Hoy se está luchando por eso. Hoy se está buscando a través del litigio estratégico que se reconozca ese ejercicio de las comunidades, de las autoridades. Por otro lado, el derecho más elemental y del cual se parte todo, el derecho a la libre determinación. Es un derecho que todavía no es una realidad. Todavía en México principalmente no pueden los pueblos indígenas ejercer este derecho a esta libre determinación. Y como consecuencia, pues todo lo demás son imposiciones y no han permitido que los pueblos ejerzan un verdadero desarrollo propio de los pueblos. Te puedo poner muchos ejemplos, yo que los he vivido desde mi comunidad. Cómo llegan programas, planes hacia las comunidades y la mayoría fracasan.
¿Por qué fracasan? Fracasan por algo muy importante, porque no fueron consultados, porque no son proyectos que la misma comunidad haya pedido. Me acuerdo un caso así rapidito que en mi comunidad un día llevaron y les pusieron baños, como baños públicos, esos baños que se usan a veces en eventos grandes, masivos, unos baños de plástico. Se los llevaron a las comunidades para que ahí hicieran sus necesidades. ¿Te imaginas cuánto dinero se gastó ahí? La gente lo botó en 2x3, no les sirvió para nada o los usaron en otras cosas. Pero ¿en qué idea cabería de alguien que ni siquiera tiene conocimiento de lo que se vive en una comunidad llevar un proyecto de esta naturaleza? Y hay muchos y te puedo contar más, ¿no? Entonces, esto o estas imposiciones desde el Estado siempre han sido con una visión diferente a la de los pueblos, con una visión de personas que no han estado siquiera en una comunidad. Y yo te lo vuelvo y te lo digo, hasta ahorita los pueblos indígenas han tenido todo este abandono de no otorgarse o de que no se le otorgue el verdadero mando de su desarrollo. Lo vemos en este tipo incluso en las instituciones, como ya lo comenté, estas que son meramente asistencialistas, no han podido ni han permitido que los pueblos indígenas recobren esa libertad de buscar su propio desarrollo. Esto es, como lo vuelvo a comentar, sí, tienen derecho los pueblos indígenas a pedir una reparación, pero ¿qué implicaría para esto? Nosotros que pues, tenemos una idea de los temas en el caso de las reparaciones, ¿qué implicaría para el gobierno federal, para los gobiernos de los estados, el que este derecho de los pueblos a la reparación por injusticias se hiciera realidad? Implicaría muchas cosas, ¿no? Y ahí, pues cabría decir, ¿qué se les tendría que reparar? ¿O a quiénes se les tendría que reparar esos derechos? Sería algo, pues, no lo quiero pensar así, pero sería algo muy difícil de llevar a cabo para un gobierno. Que si de por sí ahorita no pueden con algunas situaciones en las comunidades, ahora te imaginas un proceso de reparación de esta magnitud. Sí, es cierto. Maximino, ya ampliaste, ya tocaste este tema y tocas fibras, fíjate, o sea, porque se habla mucho, viene mucho el discurso y queda en eso, ¿no? Queda en eso, en mero discurso en muchas ocasiones, de qué sirve la norma si la realidad, pues nada más esto es una proclama, una declamación, pero ya analizándolo a profundidad, para Maximino Muñoz, experto en este tema, proveniendo de una comunidad indígena, con toda esta gran formación que tienes desde hoy la comisión, que vaya a verlo, no lo entiende la gente, cuál es la esencia de las comisiones. Vienen con Hans Harta en la Constitución de 1809 en Suecia, para una función de defensa social de la Constitución y el Estado de Derecho. Y aquí lo queremos con una judicial. Se ha hecho mucho, quiero decirte que en ese sentido se ha hecho mucho y vale la pena. Esta sala platicarás, ese día el magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena, y creo que ese avance, este foro va a ser muy bueno por lo que todos ustedes saben y que permee en todo el país lo bueno que se ha hecho en Nayarit, lo bueno que se ha hecho en Oaxaca. O sea, eso es importantísimo porque tenemos tantas comunidades indígenas que realmente no han sido ni siquiera respetadas, no digamos que han sido tutelados sus derechos en doble fuente, esa tutela judicial efectiva en doble fuente, que es una farsa y que se está fallando a los estándares internacionales, como tú ya dijiste, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero vamos no a idealizar, vamos a aterrizar. ¿Qué sería para ti, Maximino? ¿Cuáles serían las reparaciones a las que se tienen derecho estos pueblos indígenas? Ya avanzaste un poco, pero ¿cuáles serían? ¿Cómo lo concretarías? Bueno, las reparaciones por los efectos, bueno, ya hablamos de que sí hubo injusticias históricas, sí las hay, están incluso documentadas, pero esas injusticias todavía subsisten al día de hoy. En su momento quizás no había las leyes, quizás pudieran argumentar que todavía en ese tiempo se valía, ¿no? El apoderamiento de los territorios, etcétera. Pero vaya,
esas injusticias todavía a la fecha siguen subsistiendo, porque los pueblos indígenas, como lo comenté hace un momento, siguen siendo todavía excluidos, siguen siendo todavía viviendo en una desigualdad enorme. No nomás pueblos indígenas, también puedo hablar de los afromexicanos hoy. Sí. Y creo que para esto tiene que llevarse a cabo un proceso muy amplio, un proceso muy integral, que conlleve varios rubros, ¿no? Por un lado, un proceso político, de naturaleza política, donde se reconozca esa falta, donde sea un reconocimiento quizás público. Por otro lado, puede ser un reconocimiento jurídico, incluso un reconocimiento de carácter moral, no sé. Pueden caber varios supuestos a este proceso integrador. Voy a poner un ejemplo, y este tema, fíjate que me nació el interés, entre otras cosas, por un artículo que publica un gran amigo, un gran maestro, el maestro Felipe Gómez Isa, que lo estudié allá en la Universidad de Carlos III, y que también habla precisamente de que estas reparaciones tienen que verse desde diversas ópticas. Tienen que verse desde ver a quiénes se les tiene que reparar, en todo caso, quiénes son las víctimas o quiénes son los descendientes de las personas que en su momento dado fueron dañadas, quiénes son o qué tipo de impacto se tuvo, si hay un impacto socioeconómico por este tipo de injusticias, cómo se puede medir, qué estudios se puede llevar a cabo para ver si hay o si esto puede repercutir en un tema monetario, si se puede pagar, vaya. Y hay algunos ejemplos en el mundo en donde sí se han hecho. Y en su momento también algunos ejemplos de algunas reparaciones por injusticias en algunos temas más actuales. Me llama la atención un ejemplo de una reparación, pues se puede decir que actual, pero también que llevó un proceso muy largo. En el caso de Guatemala, un caso llamado de Sepur Zarco, las abuelas de Sepur Zarco, donde ellas reclamaron una injusticia, que fueron ellas sometidas por unos temas ahí de la guerra en su momento, allá en Guatemala, y que al final de cuentas se les hizo justicia cuando encarcelaron a unos militares que abusaron de mujeres en su momento allá en el caso de Sepur Zarco en Guatemala. Me lleva a otro ejemplo de este tipo de reparaciones, el que se dio aquí hace poco sobre el caso Jacinta. Lo han de recordar algunos, el caso Jacinta, de las disculpas que hizo en su momento la Procuraduría General de la República a Jacinta, Alberta y Teresa, que fueron unas personas que estuvieron encarceladas injustamente, y que se les recuerda mucho cuando una de ellas dijo que esto era una victoria hacia las mujeres que han sufrido ese tipo de encarcelamientos injustos. Y lo refirió con una frase, ¿no? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Una frase que caló muy hondo, y que, bueno, pues la recordamos. Este tipo de reparaciones, como lo comento, pues deben de ser procesos que vengan a reparar de manera integral, porque también, retomando un poco lo que comentaba el maestro Felipe Gómez, era de que había también un proceso ahí muy subjetivo, y esto me llamó mucho la atención porque hablaba de que el impacto de estas injusticias también pega en las generaciones, y habló acerca del trauma intergeneracional, de cómo impacta en las comunidades o en las personas que sufrieron violaciones, cómo impacta un tema de trauma.
Y lo comento rapidito, por una cuestión muy personal. Cuando yo era muy pequeño, yo me crié con mi abuela materna, y mi abuela hablaba poco español. Yo me crié hasta los 12 años con ella. Y me acuerdo muy bien que ella, cuando llegaba una persona mestiza a la casa a buscar a mi abuelo, nos escondía y nos decía, escóndanse, ahí vienen los mestizos. Y nosotros corríamos a escondernos. Yo no me explicaba por qué. Entonces, a los años, al tiempo después, cuando yo salí del pueblo y bueno, me di cuenta de que mi abuela traía un trauma intergeneracional. Ella fue violentada, había sido violentada en su momento y y buscaba la forma ella de protegernos. Entonces, este trauma del que se habla, del trauma intergeneracional, también, según se ha analizado por parte de estudiosos, sobre todo en temas de psicología, que sí se heredan, que son traumas que pueden venir de un pasado y que los pueblos indígenas pudieron haber sido transmisores de ese trauma hacia las nuevas generaciones. Y una situación también que yo me he puesto a analizar es que cuando tú vas a una comunidad indígena, por lo regular, incluso se da mucho en las más apartadas, difícilmente cuando entablas una relación con alguien de la comunidad, difícilmente alguien te ve a los ojos, alguien te puede sostener una plática viéndote a los ojos, una mirada. Y más cuando se trata de alguien que no es de la comunidad, alguien que es fuera de la comunidad. Desde ahí se ponen en una posición diferente. Entonces creo yo que tiene mucho que ver todo este contexto de este tipo de injusticias del pasado que todavía se repercuten en el presente, que subsisten hasta el día de hoy, y que para ello se tiene que llevar un proceso integral de reparación puede ser desde disculpas públicas, pueden ser reparaciones económicas, pueden ser incluso, en este caso, por ejemplo, las restituciones, que deben de ser una parte de un procedimiento de reparación, entre otras condiciones que, de acuerdo a cada contexto y a cada caso, se pudiera dar, desde mi opinión. Para cerrar, Maximino, tú dime, dentro del tema de la regulación de los derechos, hay 3 elementos, una trilogía básica, que es la normatividad, que es las políticas públicas y el presupuesto. ¿Tú dirías que en este tema tan importante y que se ha hablado tanto y que se ha hablado de reivindicación y que realmente hay un déficit en esos temas? En normatividad, hablamos de la Constitución, en políticas públicas, realmente políticas públicas de gran incidencia, y en presupuesto. Sí, por supuesto. Creo que en el tema, por ejemplo, de la legislación, pues ahorita, en este momento ya no se debaten los temas en que si somos o no, o tenemos o no derecho, ya están en la Constitución, están reconocidos. Ahora lo que falta es los mecanismos para acceder, para el acceso pleno de esos derechos. Es decir, si yo requiero ejercer mi derecho a hablar en mi lengua, pues el Estado me debe proporcionar todo el mecanismo del Estado para poder yo hacerlo en el momento que sea y donde sea. Que pueda ir al centro de salud a hablar en mi lengua y que me atiendan en mi lengua. Que puedo ir a un juzgado, que pueda incluso ir a algún área recreativa, ¿no? Que tenga derecho a leer libros de texto en mi lengua, etcétera. Ese es, o sea, los mecanismos, ¿cómo ejerzo un derecho? El derecho, por ejemplo, a tener representantes indígenas en el tema electoral. ¿Cómo ejerzo esto? A través de lo que hemos conocido, se han ganado juicios, pero a través de litigio estratégico, como el caso de Cherán, en el caso de algunos otros pueblos indígenas, donde ellos han peleado para que se les reconozca esta forma de elección, de acuerdo a sus usos y costumbres, a sus autoridades propias. Pues bueno, en muchos pueblos todavía no está reconocido este derecho. El tema, por ejemplo, de la consulta, sí, se establece en la Constitución que los pueblos deben de ser consultados, pero ¿cómo? ¿Bajo qué parámetros? ¿De qué manera? No hay una ley de consulta hasta ahorita. Está en puerta en Oaxaca, en la legislación, en el Congreso de Oaxaca, una ley de consulta próxima, esperemos, a llevarse a cabo, y esto se llevó a cabo bajo precisamente un tema de litigio estratégico. Bueno, en el tema ese de lo jurídico, creo que ahorita lo que importa es que se creen estos mecanismos para poder ejercer plenamente los derechos. Por otro lado, en el tema
me comentaban el tema de los presupuestos. Pues si vemos, una de las instituciones que en su momento se hizo cargo de la política indígena, que es la Comisión de Pueblos Indígenas, o INPI, pues le recortaron el presupuesto enormemente. Ahorita se está sufriendo mucho por las casas de asistencia hacia mujeres. Las casas de asistencia a mujeres que eran unas áreas donde las mujeres violentadas que sufrían violencia, se les daba una atención, se les daba un acompañamiento. Hoy sufrieron un recorte enorme. Entonces ahí está esa parte, ¿no? De que el tema económico sí afecta enormemente al desarrollo de los pueblos, en este caso incluso al ejercicio de los derechos. Y por otro lado, la última presentación que me decía es acerca a ver, no la escuché muy bien, de las políticas. Sí, el tema de las políticas públicas realmente en esta trilogía para la regulación de los derechos, pues ya viste el déficit normativo, que puede haber el presupuestario y las políticas que se hagan a nivel nacional, de generar este respeto, independientemente el tema de generar realmente esa independencia de la justicia ordinaria y la justicia indígena, todas estas cuestiones. El tema el de las políticas públicas tiene que ir acorde al tema de la consulta. Esto tiene que ir de la mano. ¿Qué quieren los pueblos indígenas? ¿Qué necesitan para ejercer el derecho al libre desarrollo o al desarrollo propio desde los pueblos? Estas políticas tienen que ir diseñadas por los pueblos, desde los pueblos, para que en su momento los pueblos puedan adoptar esas políticas y no sean un fracaso más de tantas que se han impuesto. Yo creo que desde ahí tenemos que partir hacia una nueva forma de entender lo que quieren los pueblos indígenas bajo los temas de consulta, bajo este tema del derecho. Fíjate, perfecto, fíjate que fue muy orientador todo esto. De hecho, el sistema interamericano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha metido en un sinnúmero de artículos muy importantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y eso que tú precisas en el tema de esta personalidad jurídica, lo aborda con base al artículo 3º de la Convención, donde establece el derecho a la personalidad jurídica de la comunidad y del indígena como individuo. Entonces, eso es muy importante, sobre todo entender hoy en día cómo en temas, por ejemplo, se metió en el tema del derecho a la vida por las masacres, la muerte de líderes indígenas, todo este tema en el artículo 4, en el artículo 5, pues imagínate toda esta violencia hacia indígenas, violaciones, cosas terribles que se han dado, la tortura que se ha dado en muchos casos que hemos visto, el tema de cómo se violenta el debido proceso de ley con base al artículo 8, es decir, que debe existir precisamente un intérprete, debe existir una justicia verdaderamente indígena integral, independiente, que sea respetada, reconocida en el ámbito competencial. Todo esto se ha abordado, la protección a la familia, la niñez indígena, el derecho precisamente a la circulación, que hemos visto muchas veces violaciones con base al 21, al 22, perdón, el 21, al tema propietario, ¿no? Que es tan importante, eso que tú ya lo abordaste, y a los derechos políticos. Tan es así que, por ejemplo, platicando con Rodolfo Vivo, un extraordinario, uno de los mejores en la argumentación jurídica del mundo, junto con Atienza, en su momento en un asunto muy importante en el Tribunal Electoral en Oaxaca, se vio si existían violaciones en resoluciones. Y el puro hecho, como tú lo dijiste muy atinadamente, de que no fuera en lengua indígena, constituía una violación al debido proceso de ley. Entonces, vamos a dejar abierto este tema. Terminó nuestro tiempo, mi querido Maximino. Como siempre, es un gusto. ¿Sabes el aprecio que te tengo, amigo? La empatía que siempre hemos tenido durante muchos años y que me dio muchísimo gusto que te convirtieras precisamente en el primer ombudsperson, en el primer ombudsman, ese ombudsman que es aquel que representa, o sea, si lo vemos desde el manejo etimológico, que representa a otra persona, a otro hombre, que es un hombre muy importante, ya decíamos nosotros, en el tema de la defensa social del Estado de Derecho, y que esté un hombre como tú con tu perfil, tu preparación, pero sobre todo con tu cosmovisión. O sea, eso es importantísimo, como se da ese tema de la cosmovisión, y que podamos generar, que es un hecho, ya nos comprometimos a generar esa mesa con tantas vertientes diferentes. Alguien con la visión interamericana, tú con la visión desde Ministerio Público, desde la formación como un Ministerio Público Federal, como ombudsman, que esté el presidente del Tribunal de Justicia Indígena, la primera que existe, el defensor, el director de Defensorías Públicas de Oaxaca. O sea, esto le va a dar una gama que va a ser histórico. Y voy a buscar la manera de que ingresemos a gente muy conocedora en el tema, tanto de Guatemala como de Bolivia,
de Paraguay, con la sala constitucional que también es, y de Colombia. Vamos a hacer una macromesa que tenemos que hacer que dure, vamos a ver el diseño 2-3 horas, porque esto va a ser riquísimo y creo que va a ser como lo que ha sido este congreso que ha generado la Academia Mexicana de Derecho Histórico para América Latina. ¿Por qué? Porque está formado por muchísimos mexicanos, pero muchísimos latinoamericanos y europeos que estamos integrados en la academia. Así es de que gracias por estar en la fiesta de la academia, en tu fiesta. Hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Yo me siento muy honrado, muy contento. Y sí, por supuesto, queda abierta la invitación a seguir peleando, a seguir hablando de estos temas que nos interesan bastante y sobre todo que tengamos siempre este contacto. La verdad, yo me siento muy honrado y muy contento por tu invitación. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias, amigo. Fíjate que hoy cerramos esta presentación del maestro Maximino Muñoz, actual ombudsman de Ombudsperson de Nayarit, un hombre que ha luchado por estas causas desde cualquier trinchera. Yo le tengo mucho cariño, ya lo sabe, y mucho respeto, y que pues hoy nos abordó un tema muy importante que se ha complementado con todo lo que se ha generado en este Congreso Nacional e Internacional de Derecho de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema el derecho a la reparación por injusticias históricas hacia los pueblos indígenas en México. Muchísimas gracias, mi querido Maximino. Gracias a todo el público de América Latina y de parte de Europa. Y bueno, a nombre de la Academia Mexicana de Derecho damos por concluida esta conferencia y continuamos pronto con la siguiente. Gracias. Hasta luego, vale.